La mañana en que David encontró a Timbo, el elefante aún estaba consciente. Eso fue lo peor. Su enorme cuerpo yacía desplomado cerca del abrevadero. 6 toneladas de músculos y huesos abatidos por el veneno, pero sus ojos estaban abiertos y conscientes, siguiendo cada movimiento que David hacía mientras el guardabosques se acercaba con manos temblorosas. La trompa del gran macho, Música, se movía débilmente en el polvo, la única parte de su cuerpo que aún podía controlar. Y Música, en ese pequeño movimiento, David vio una súplica que lo perseguiría por el resto de su vida. Timbo no estaba pidiendo Música que lo salvaran. Estaba pidiendo que no lo dejaran solo, que lo dejaran morir. David había sido Música guardabosques en el área de conservación de Tsavo durante 23 años. Y en todo ese tiempo nunca había incumplido Música el protocolo. Sabía que las reglas existían por una razón. Cuando se encontraba un animal herido, se avisaba por radio al equipo veterinario, se documentaba la escena, se mantenía la distancia y no se permanecía en el lugar. Especialmente no te quedabas cuando había cazadores furtivos involucrados. Cuando el abrevadero envenenado era claramente una trampa diseñada para inmovilizar a los elefantes y que los cazadores pudieran volver más tarde a por los colmillos sin riesgo alguno. Pero cuando David se arrodilló en el polvo rojo junto a Timbo y miró esos ojos marrones tan inteligentes, tomó una decisión que los salvaría a ambos o los mataría juntos. Apagó la radio, dejó el rifle y dijo en voz baja las palabras que definirían los siguientes 4 días de su vida. No te voy a abandonar. Antes de continuar con el increíble viaje de supervivencia de David y Timbo, necesitamos tu ayuda para compartir más historias como esta. Cada suscripción a las historias de Will Dart fortalece nuestra comunidad de personas que creen en los extraordinarios vínculos entre los seres humanos y los animales. Cuando te suscribes, no solo estás apoyando a un canal. Música nos está ayudando a dar a conocer a héroes como David, que lo arriesgan todo por criaturas que no pueden música hablar por sí mismas. Únase a nosotros para celebrar estas conexiones que demuestran que el amor trasciende todas las fronteras. Música. Suscríbase ahora y forme parte de algo más grande. El sol ya estaba saliendo cuando David vio por primera vez el cuerpo desde Música, su jeep de patrulla. Había estado conduciendo por el perímetro del sector 7, una inspección rutinaria matutina en la vasta extensión Música de la selva keniana que se extendía sin fin en todas direcciones. El paisaje aquí era tan duro como hermoso. Las acacas paraguas salpicaban la tierra roja, y sus copas planas Música proporcionaban una escasa sombra contra el calor implacable. A lo lejos, la silueta azul del monte Kilimanjaro se alzaba como un fantasma en el horizonte. Esta era la tierra de los elefantes, un corredor que utilizaban para migrar entre sus zonas de alimentación. Música. Y David conocía cada charco, cada sendero, cada árbol que llevaba las marcas de los colmillos rozando la corteza. Pero algo iba mal esa Música mañana. Faltaban los sonidos habituales. No se oían pájaros cantando desde las acacas, música, ni el susurro de pequeños animales entre la maleza. El silencio se sentía pesado, opresivo, como si Música, el aire mismo, contuviera la respiración. David redujo la velocidad del jeep y escudriñó el paisaje con el ojo experto de alguien que había aprendido a leer la naturaleza Música como si fuera un texto en una página. Fue entonces cuando lo vio. Una masa oscura cerca del abrevadero, demasiado quieta, demasiado grande. Se le encogió el corazón. David apagó el motor y se acercó a pie, con sus botas crujiendo en la hierba seca. A medida que se acercaba, se reveló todo el horror de la escena. El abrevadero estaba rodeado de Música, pájaros muertos, pequeños mamíferos e incluso insectos. Todos habían muerto después de beber. Se trataba de veneno, y no de uno accidental. Era deliberado, calculado, diseñado específicamente para elefantes. El abrevadero se encontraba en una zona remota, lejos de los asentamientos humanos, exactamente el tipo de lugar que elegían los cazadores furtivos cuando querían trabajar sin interferencias. Y allí, a 20 metros del agua contaminada, yacía Timbo. David lo reconoció inmediatamente.
Este macho era muy conocido por los guardabosques, un magnífico ejemplar en la flor de la vida, de aproximadamente 40 años, con colmillos que casi llegaban al suelo. Esos colmillos valían música, una fortuna en el mercado negro. Suficiente dinero para alimentar a una familia durante años en las aldeas empobrecidas que bordeaban el área de conservación. Suficiente dinero para que los hombres estuvieran dispuestos a matar. David dio la vuelta para acercarse por delante, donde Timbo pudiera verlo. Había trabajado con elefantes el tiempo suficiente para saber que, incluso en situaciones de angustia, eran conscientes, inteligentes, capaces de reconocer la amenaza o música, amabilidad. Cuando entró en el campo de visión de Tempo, los ojos del elefante se fijaron en él con una intensidad que detuvo a David en seco. Esos ojos lo decían todo. Dolor, miedo, música, comprensión. Tempo sabía lo que le estaba pasando. Sabía que lo habían envenenado. Sabía que los hombres vendrían a por sus colmillos. El guardabosques cayó de rodillas en el polvo a 3 metros de distancia. Le temblaban las manos. En sus 2 décadas de trabajo en la conservación, David había visto muchas cosas terribles. Había encontrado elefantes con la cara destrozada, los colmillos arrancados con hachas mientras los animales aún respiraban. Música. Había seguido el rastro de cazadores furtivos a través de la selva, solo para llegar demasiado tarde. Había sostenido crías moribundas que habían pisado trampas destinadas a adultos. Pero esto se sentía música diferente. Se sentía personal porque Tempo aún no estaba muerto. Su pecho, música, aún subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sus ojos aún seguían cada movimiento de David. El elefante estaba atrapado en su propio cuerpo, consciente pero paralizado, esperando a que los hombres que lo envenenaron regresaran y terminaran lo que habían empezado. David sacó su radio. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. El protocolo música decía que se informara de la situación inmediatamente. El equipo veterinario estaba a 3 horas de distancia. En música, Nairobi. Vendrían con tranquilizantes, antídotos y equipo para estabilizar y transportar a un macho, música, del tamaño de Tempo. Pero 3 horas era demasiado tiempo. Los cazadores furtivos trabajaban por la noche al amparo de la oscuridad, pero durante el día exploraban el terreno. Estarían vigilando. Si David se marchaba para reunirse con el equipo veterinario, si abandonaba su posición, aunque fuera solo por 1 hora, los cazadores furtivos se darían cuenta. Se acercarían con sus hachas y sierras. Para cuando llegara la ayuda, Timber sería un cadáver sin rostro. El guardabosques miró su rifle. 6 balas. Eso era todo lo que tenía. 6 oportunidades contra todos los cazadores furtivos que hubiera allí fuera. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero al mirar a Timbo, a esos ojos comprensivos que parecían ver directamente en su alma, David tomó una decisión. Volvió a enganchar la radio a su cinturón sin hacer música la llamada. Cogió su rifle y se acercó para sentarse junto a la cabeza del elefante. El ojo de Tempo lo siguió con lo que solo podía describirse como alivio. La música gran trompa que había estado tendida flácida en el polvo se movió ligeramente, con la punta curvándose hacia David en un gesto de reconocimiento. El guardabosques extendió lentamente la mano y la posó sobre la piel correosa. Estaba caliente, viva, temblando con el esfuerzo de cada respiración. Tan cerca, David podía ver los pelos individuales de la trompa, la red de arrugas que daba a la piel del elefante su textura distintiva, la forma en que el polvo se había depositado en cada grieta. Podía oler al animal, un profundo aroma terroso mezclado con sudor de miedo, música, y el olor químico del veneno que actuaba en su enorme cuerpo. «No te voy a abandonar», repitió David, esta vez en voz alta. Su voz se quebró al pronunciar las palabras. La oreja de Tempo se movió. Era la única parte de su cuerpo, aparte de la trompa y los ojos, que conservaba movilidad. Los elefantes tenían un oído excelente. Tempo lo había oído, quizá lo había entendido, de la forma en que los animales entienden el tono y la intención, si no las palabras. David evaluó la situación con el pensamiento metódico que le había mantenido con vida
en circunstancias peligrosas, música. Anteriormente, el sol se elevaba rápidamente hacia el mediodía. La temperatura alcanzaría los 40 degrees por la tarde. Tempo estaba tumbado a pleno sol, sin sombra. La piel oscura del elefante absorbería el calor como un horno. Sin agua, sin la posibilidad de moverse a la sombra, el calor solo lo mataría antes de que el veneno terminara el trabajo. David miró sus escasos suministros. Una cantimplora de agua, un botiquín de primeros auxilios diseñado para humanos, una navaja de bolsillo, un sombrero. Era ridículo, completamente insuficiente para mantener con vida a un elefante de 6 toneladas bajo el sol africano. Pero David no se rió. Se levantó y corrió de vuelta a su jeep. Cogió todo lo que pudiera ser útil: su música, chaqueta, una lona, una manta de emergencia, 2 cantimploras más del kit de emergencia, un trozo de cuerda. Música. Lo llevó todo de vuelta a Tempo y se puso manos a la obra. Primero, la sombra. Colgó música la lona entre 2 acacas cercanas, inclinándola para bloquear el sol de la cabeza y la parte superior del cuerpo de Timbo, música. No era mucho, pero ayudaría. Luego, el agua. David sabía que los elefantes bebían cantidades enormes, más de 200 litros al día. Sus 3 cantimploras contenían quizás 6 litros en total. No era nada, pero era lo que tenía. Se arrodilló junto a la cabeza de Tebo y le tocó suavemente la trompa. El elefante respiraba ahora por la boca, señal de un estrés extremo. David abrió con cuidado las enormes mandíbulas. El interior de la boca de un elefante era sorprendentemente rosado, de aspecto delicado, música, a pesar de los enormes dientes molares situados muy atrás. Vertió el agua lentamente, observando cómo tiraba de la gruesa lengua. Música. La garganta de Tempo se movió, tragando por reflejo. La punta de la trompa se curvó hacia la mano de David, no para agarrarla, sino para tocarla. Música. Un gesto de agradecimiento. Se dispusieron a velar por él. David se sentó a la sombra de la lona, música, con el rifle en el regazo, y observó la naturaleza salvaje que los rodeaba. Tempo yacía inmóvil, salvo por el leve subir y bajar de su respiración y el ocasional movimiento de sus orejas o de su trompa, música. El tiempo transcurría de forma diferente en la sabana africana. Sin la estructura de los horarios humanos, música, las horas se difuminaban, marcadas solo por el movimiento de las sombras, música, y el ángulo cambiante del sol. David se encontró hablando. Al principio eran observaciones prácticas. El viento está arreciando desde el este. Eso es bueno, te refrescará. Pero poco a poco las palabras se volvieron más personales. Música, historias de su vida. Su infancia en un pequeño pueblo cerca de la costa. Cómo se convirtió en guardabosques. Música, porque su abuelo había sido guardabosques. Su esposa, que se preocupaba cada vez que él se iba a una patrulla de varios días. Su hija, que música quería ser veterinaria. Tempo escuchaba. David estaba seguro de ello. El ojo del elefante, música, se desplazaba para enfocarlo cuando hablaba, y la oreja se inclinaba para captar música las palabras. Una vez, cuando la voz de David se llenó de emoción al hablar de música, haber encontrado hace años a una cría de elefante cazada furtivamente, la trompa de Tempo se extendió y se apoyó suavemente contra la pierna del guardabosques. Era un gesto de consuelo, con una intención inequívoca. Música. David puso su mano sobre la trompa y permanecieron así durante mucho tiempo, 2 seres de mundos diferentes conectados por un dolor y una determinación compartidos. La tarde trajo el calor, música, que David tanto temía. Incluso a la sombra de la lona, la temperatura se disparó. El aire brillaba con las corrientes térmicas que se elevaban de la tierra reseca. David empapó su chaqueta con el último resto de agua que le quedaba y la colocó sobre la cabeza de Tempo, tratando de enfriar la temperatura corporal del elefante. Estuvo atento a los signos de golpe de calor, respiración acelerada, desorientación, música. Tempo ya estaba sufriendo por el veneno,
pero el calor era una amenaza adicional que multiplicaba el peligro. David se encontró haciendo cálculos en su cabeza. Si raciono lo que queda en los cantines, música, si consigo mantenerlo lo suficientemente fresco, si el veneno no ataca su corazón o sus pulmones, si los cazadores furtivos no llegan antes de que anochezca. Sí, 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 demasiadas variables. Música, demasiadas formas en las que esto podría terminar en tragedia. Pero entonces algo, música, cambió. Cuando el sol comenzó a descender hacia la tarde, David notó que la respiración de Tempo parecía menos dificultosa. La trompa se movía más, levantándose unos centímetros del suelo antes de volver a posarse. Pequeños movimientos apenas perceptibles, pero movimientos al fin y al cabo. El corazón de David dio un salto. Fuera cual fuera el veneno que hubieran utilizado los cazadores furtivos, no había sido una dosis letal. Lo habían calibrado para inmovilizar, no para matar. Querían los colmillos intactos, lo que significaba mantener al elefante con vida hasta que pudieran volver con el equipo. La constatación era a la vez música, esperanzadora y aterradora. Tempo podría sobrevivir al veneno, pero eso significaba que los cazadores furtivos, música, volverían sin duda. Mientras el crepúsculo pintaba el cielo de tonos naranjas y morados, David se preparó para la primera noche. Recogió leña seca y encendió una pequeña hoguera, no para calentarse, sino para tener luz y como disuasión psicológica. Los cazadores furtivos eran supersticiosos. Evitaban situaciones en las que pudieran ser vistos. Música, el fuego sugería que había otros guardabosques como testigos. Eso podría darles tiempo. Revisó su rifle por centésima vez. 6 balas. ¿Serían suficientes? ¿Podría realmente disparar a otro ser humano sin música? ¿Llegaba el caso? David nunca había disparado su arma a nada, excepto para dar disparos de advertencia y para sacrificar a animales que sufrían. La idea de apuntar a una persona, apretar el gatillo y verla caer, le revolvió el estómago. Pero cuando miró a Tempo, a la confianza en esos ojos antiguos, supo que lo haría si fuera necesario. Música. Algunos lazos merecían la pena defenderlos con la vida. Los sonidos de la noche africana los rodeaban. El chirrido de los grillos, la lejana tos de un leopardo, las hienas llamándose unas a otras con sus inquietantes voces risueñas. Música. David se sentó con la espalda apoyada en el hombro de Tempo, el rifle listo, los ojos escudriñando la oscuridad más allá de la luz del fuego. La respiración del elefante era constante detrás de él, un ritmo que se convirtió en una especie de consuelo. Ahora estaban juntos en esto. Dos música criaturas que deberían haber sido extrañas, separadas por la biología y la evolución, unidas música por las circunstancias y la elección en algo que se parecía mucho a la amistad. Hacia medianoche, David lo oyó. El débil sonido de un motor en la distancia, todo su cuerpo se tensó. Música. Se puso de pie lentamente, levantó el rifle y quitó el seguro con el pulgar. El sonido se acercó y luego se detuvo. Silencio. El corazón de David, música, latía con fuerza en su pecho. Aguzó el oído, tratando de determinar la dirección, la distancia, música, la intención. ¿Venían? ¿Estaban observando? Evaluando la situación. Detrás de él, Tempo emitió un leve rugido, música en su pecho. Los elefantes pueden producir infrasonidos por debajo del rango auditivo humano. Música, pero David lo sintió tanto como lo oyó. Una advertencia, un desafío. El elefante podía estar paralizado, pero su espíritu seguía música intacto. Pasaron los minutos. 5, 10, 15. El ruido del motor no volvió. Fuera cual fuera el vehículo que había estado música allí, se había marchado. O tal vez había aparcado y sus ocupantes se acercaban ahora a pie. David no bajó el rifle. Permaneció en guardia durante las largas horas de oscuridad, luchando contra el cansancio, mientras detrás de él Tempo respiraba, y el fuego crepitaba. Y en algún lugar de la noche, unos hombres con hachas decidían si esa noche era la noche en que vendrían a por los colmillos.
Cuando finalmente amaneció, pintando el cielo de rosa y oro, David y Timber seguían allí. Seguían vivos. Seguían juntos. Los ojos del guardabosques estaban irritados por la falta de sueño y su cuerpo le dolía por la tensión. Pero la euforia se apoderó de él. Habían sobrevivido a la primera noche. Pero mientras miraba sus cantimploras vacías y pensaba en el sonido de ese motor en la oscuridad, David sabía música que la prueba más difícil aún estaba por llegar. Los cazadores furtivos los habían descubierto. Sabían que David estaba allí. Sabían música que estaba solo y tarde o temprano vendrían. El segundo día comenzó con un milagro tan pequeño, música, que David casi lo pasa por alto. Cuando salió el sol y la luz inundó la sabana, la trompa de Timbo, música, se levantó del suelo. No fue el débil espasmo del día anterior, sino un movimiento deliberado, música, que se elevó 15 centímetros, luego 20, y luego casi 30, antes de volver a bajar con evidente esfuerzo. David, que había estado dormitando apoyado en el hombro del elefante, se despertó sobresaltado con el música movimiento. Se apresuró a girarse hacia Timbo y encontró los grandes ojos del macho fijos en él, con una alerta que no había estado presente el día anterior. El veneno estaba aflojando su agarre. Timbo estaba luchando, música por recuperarse. David se rió. Le salió de forma inesperada, un sonido de puro alivio que resonó en el paisaje vacío. La risa se convirtió en un sollozo, luego en otra risa. Sus emociones estaban tan enredadas que no podía separar la alegría del agotamiento, el terror de la esperanza. La oreja de Tebo se movió hacia adelante, y si los elefantes pudieran mostrar sorpresa, David creyó verla en la forma en que el ojo se abrió, música ligeramente. Lo siento, dijo David, limpiándose la cara con una mano sucia. Lo siento, estoy perdiendo la cabeza aquí, pero te música, moviste de verdad. ¿Tienes idea de lo increíble que es eso? La trompa de Tempo se levantó de nuevo, esta vez más lentamente, con más control. La punta se acercó a Música David y le tocó la rodilla con una delicadeza sorprendente, dado su tamaño y peso. El guardabosques colocó ambas manos sobre la trompa, Música, sintiendo los poderosos músculos bajo la piel correosa. El calor de la vida, la inconfundible intencionalidad música del gesto. Se trataba de una comunicación, no con palabras, sino con algo más profundo, un lenguaje de confianza construido molécula a molécula a lo largo de las largas horas del día y la noche anteriores. Pero el alivio de David se vio atenuado por la cruda realidad. Su agua música se había acabado. Las 3 cantimploras estaban vacías, agotadas, y habían vertido gota a gota su preciado contenido en la boca de Tempo durante el calor del día anterior. Música. La fuente de agua fiable más cercana estaba a 8 kilómetros en la estación de guardabosques. Música, y no había forma de llegar hasta ella sin dejar a Tempo desprotegido. David volvió a mirar su radio. Podía llamar ahora. Explicar la situación. Luego, el equipo veterinario podría estar allí al mediodía con medicinas, agua y transporte. Era la opción lógica, la opción segura. Pero la mirada de David se desvió hacia el suelo alrededor del abrevadero Música, donde aún yacían esparcidos pájaros muertos. Miró las huellas de vehículos que había encontrado al amanecer, marcas de neumáticos en la tierra blanda, cerca de un grupo de rocas. Música, a 200 metros de distancia. Los cazadores furtivos estaban vigilando. Si se marchaba, si pedía ayuda, esta tardaría horas en llegar. Esos hombres se acercarían. Probablemente esperaban música, que Tempo ya estuviera muerto, seguramente frustrados por el retraso, cada vez más atrevidos. Así que David tomó la única decisión que su música conciencia le permitía. Se quedaría. Pero necesitaba agua. Su mente música barajó rápidamente las posibilidades. Lluvia. El cielo estaba despejado. Habría música durante semanas. Era la estación seca. El abrevadero envenenado. Ni hablar. Incluso filtrado con un paño, las toxinas serían peligrosas. Solo quedaba una opción, arriesgada y agotadora, pero necesaria. Tendría que correr en busca de agua al anochecer,
aprovechando la cobertura de la noche para llegar a un segundo abrevadero a 3 kilómetros de distancia. No estaba tan cerca como la estación de guardabosques, pero era agua. Podría llenar los cantines, volver antes del amanecer y dejar a Tempo solo durante unas pocas horas como máximo. La decisión le provocó una ansiedad enfermiza. Podía pasar cualquier cosa en esas horas. Pero Timbo moriría sin agua, y David también. No había otra opción. Pasó la mañana reforzando el campamento. David reforzó la lona que les daba sombra, inclinándola para seguir la trayectoria del sol en el cielo. Recogió más leña y construyó una pila considerable que duraría otra noche. Recorrió el perímetro en busca de huellas, señales de disturbios, música, pruebas de que alguien se había acercado durante las horas de oscuridad. Lo que encontró le heló la sangre: música, huellas de botas, recientes. Música. Alguien se había acercado a menos de 50 metros de su campamento, se había escondido detrás de un termitero y los observaba. David podía imaginárselo. Hombres con rifles y hachas evaluando la situación. Música, contando sus balas, midiendo su determinación. Habían decidido esperar, pero no esperarían eternamente. David volvió al tempo y se sentó pesadamente. El elefante había conseguido mover ligeramente la cabeza: música, ajustando su posición para mantener a David en su campo de visión. Esa simple acción, que habría sido fácil para un macho sano, música, le había costado claramente un enorme esfuerzo. La respiración de Tempo era más rápida, sus ojos mostraban tensión, pero lo había conseguido. Había movido la cabeza, había elegido mantener a David a la vista. El guardabosques sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Eres un viejo macho terco, ¿verdad?», dijo David en voz baja. «No vas a dejar que ganen estos cobardes envenenadores. Yo tampoco». A medida que el día se calentaba de nuevo, David se encontró narrando sus pensamientos en voz alta. Le ayudó. El sonido de su propia voz era una música cuerda que lo ataba a la cordura, un recordatorio de que seguía siendo humano, seguía siendo racional, incluso cuando el aislamiento y el estrés intentaban desmoronarlo. Le contó a Tempo sobre la biología de los elefantes, música, datos que había aprendido durante 2 décadas trabajando en la conservación. ¿Sabías que los elefantes son uno de los pocos animales que lloran a sus muertos? Velan los huesos de los miembros de su familia, tocan los cráneos con sus trompas, recordando que no somos tan diferentes, tú y yo. Ambos entendemos la lealtad. Ambos entendemos el precio de abandonar a quienes dependen de nosotros. Tempo, música, escuchaba. Su oreja se inclinaba hacia David cada vez que el guardabosques hablaba. Una vez, cuando una abeja música zumbó demasiado cerca de la cara de David, haciendo que él la espantara instintivamente, la trompa de Tempo se levantó, música, y se agitó suavemente en el aire, dispersando al insecto. Fue un gesto protector, deliberado. David miró al elefante con asombro. «Ahora tú me estás cuidando, música». «¿Es eso lo que está pasando?». Los ojos de Timbo se encontraron con los de David, y éste habría jurado que vio algo parecido al humor en ellos. Un elefante enorme, paralizado y luchando por su vida, pero aún lo suficientemente preocupado por su compañero humano como para ahuyentar a una abeja. «Eso es oficialmente ridículo», dijo David, pero estaba sonriendo, su primera sonrisa verdadera en 2 días. «Gracias, amigo mío, te agradezco la ayuda». La tarde trajo consigo sus propios retos. David tenía el estómago retorcido por el hambre. No había comido nada desde el desayuno de la mañana anterior. Música hacía casi 36 horas. Su cuerpo funcionaba a base de adrenalina y terquedad. Música observó la escasa vegetación que les rodeaba. Sabía que las acacas, música, tenían vainas comestibles, aunque estaban lejos de ser nutritivas. Música recogió las que pudo alcanzar sin alejarse de Tempo, masticando las vainas amargas e intentando no pensar en las comidas. Música, que probablemente estaba preparando su esposa en casa, preguntándose dónde estaría, por qué no había llamado. Música. La radio cobró vida de repente,
haciendo que David diera un respingo. Todas las unidades, aquí la base. David, ¿cuál es tu 20? Responda, por favor. Era Camo, música el guardabosques jefe. Habían notado su ausencia. El protocolo exigía comunicarse cada 12 horas. David había faltado 2 veces. Cogió la radio, con el pulgar en el botón de transmisión, pero cuando abrió la música, boca para responder, un movimiento le llamó la atención. A lo lejos, apenas visible a través del calor, un vehículo se detuvo en una cresta a quizás 1 kilómetro de distancia, observando. Si David llamaba, si revelaba que había comunicación por radio, los cazadores furtivos sabrían que podían llegar refuerzos. Podrían entrar en pánico, música, atacar ahora en lugar de esperar, o podrían desaparecer, lo que sonaba bien, excepto música, que significaba que volverían otro día, envenenarían otro abrevadero, matarían a otro elefante. David tenía que acabar con esto. No solo sobrevivir, sino acabar con ello por completo. Soltó música el botón de transmisión sin decir nada. Que pensaran que su radio estaba rota. Que pensaran que música estaba realmente solo. Cuando esto terminara, tendría mucho que explicar. Podría perder su trabajo, pero Timbo estaría vivo. Al acercarse la noche, música, David se preparó para ir a buscar agua. Se lo explicó a tempo, sintiéndose un poco loco, pero necesitando decirlo en voz alta. Tengo que irme por unas horas. Necesito agua para los dos, pero volveré. Te prometo que volveré. Tienes que estar tranquilo. No hagas ruido. No llames la atención. Esos hombres están ahí fuera. Señaló con un gesto la cresta donde había estado el vehículo. Están esperando una oportunidad. No se la des. La trompa de tempo, música, se levantó y envolvió suavemente la muñeca de David. El guardabosques sintió la fuerza de ese agarre, incluso debilitado por el veneno. Los elefantes podían aplastar música huesos con sus trompas, arrancar árboles, levantar pesos enormes. Pero este toque era suave, confiado. Lo música entiendes, ¿verdad? Susurró David. Sabes que tengo que hacer esto. La trompa de tempo apretó una vez y luego lo soltó. David lo tomó como la bendición que claramente pretendía ser. Cayó la oscuridad total. David esperó una hora más, dejando que sus ojos se adaptaran completamente a la noche. La luna era una delgada media luna que proporcionaba una luz mínima. Dejó el fuego encendido, lo suficientemente grande como para durar varias horas. Daría la impresión de que el campamento estaba música ocupado. Cogió una cantimplora vacía y su rifle. 6 música-balas. Si se encontraba con cazadores furtivos por el camino, si estos habían adivinado su plan, tendría que música decidir muy rápidamente si disparar o huir. Aún no se había respondido a esa pregunta. El viaje hasta el abrevadero fue una pesadilla. Música. David se movía lo más silenciosamente posible, pero cada crujido de una ramita bajo sus botas sonaba como un disparo en la quietud. 2 veces se quedó paralizado, seguro de haber oído voces, pero solo eran los sonidos nocturnos de la sabana jugándole una mala pasada a sus nervios agotados. El paisaje era traicionero en la oscuridad, lleno de agujeros ocultos, rocas y espinas. Tropezó repetidamente, reprimiendo las maldiciones. Su mente seguía volviendo a tempo, solo y vulnerable. ¿Y si los cazadores furtivos se habían mudado allí tan pronto como David se marchó? ¿Y si ese era su plan desde el principio, esperar a que el guardabosques se fuera a por suministros? Caminó más rápido. La urgencia se impuso a la precaución. Cuando finalmente llegó al abrevadero, era un espejo oscuro que reflejaba las estrellas. David se arrodilló y sumergió primero la cara en el agua, bebiendo profundamente el líquido frío y perfecto y vivificante. Música. Luego llenó la cantimplora. Cada segundo parecía una eternidad. Listo. Era hora de volver. Música. El viaje de vuelta se le hizo más largo. Las piernas de David temblaban por el cansancio y la falta de comida. Su mente le jugaba malas pasadas, mostrándole visiones de tempo muerto a su regreso, con los grandes colmillos ya cortados y la sangre acumulándose en el polvo. Intentó alejar esas imágenes.
pero música seguían volviendo, implacables. Empezó a correr, tropezando en la oscuridad, con las espinas rasgándole la ropa, música y las rocas amenazando con romperle los tobillos. Tenía que volver. Tenía que saber que Tempo estaba a salvo. El resplandor naranja del fuego apareció delante, todavía ardiendo. El corazón de David dio un salto, pero al acercarse se dio cuenta de que algo iba mal. El campamento estaba demasiado música silencioso. ¿Dónde estaba el sonido de la respiración de Tempo? ¿Dónde estaba el susurro de sus movimientos? David echó a correr a toda velocidad, olvidándose del rifle, con la cantimplora golpeándole el costado. Irrumpió en la luz del fuego y se detuvo en seco. Timber estaba exactamente donde David lo había dejado, vivo, música respirando, a salvo. Pero el ojo del elefante estaba muy abierto, con el blanco visible alrededor en evidente angustia. Música. Su trompa estaba levantada y apuntando. David se giró para seguir la dirección y los vio. Música. Huellas de botas, frescas, alrededor del campamento. Alguien había estado allí mientras David estaba fuera. Música se había acercado al fuego, se había quedado junto a Timbo, pero no había atacado. ¿Por qué? La mente de David se aceleró. Entonces lo vio. Las huellas de los vehículos ya no eran unas solas, sino tres. Varios vehículos. Los cazadores furtivos habían pedido refuerzos. Estaban preparando algo más grande. A David le temblaban las manos mientras le echaba agua en la boca a Tempo. El elefante bebía desesperadamente y David podía sentir la gratitud que irradiaba. «Lo siento», susurró David. «Música. Siento mucho haberte dejado, debería haberme quedado». Pero la trompa de Tempo encontró su mano presionada contra su palma. Música. No había acusación en ese contacto, solo alivio por el regreso de David. El resto de la noche transcurrió en un tenso silencio. Música. David permaneció despierto, con el rifle sobre las rodillas y los ojos escudriñando la oscuridad. La respiración de Tempo había cambiado. Ahora era más profunda, música y más fuerte. El elefante se estaba recuperando más rápido. David podía verlo en la forma en que se movía la trompa, en los ligeros movimientos de la cabeza. Al amanecer, Tempo podría estar en condiciones de levantarse, pero aún faltaban horas para el amanecer. Música. Y en algún lugar de la oscuridad, los hombres se reunían, planeaban, esperaban. El sonido, cuando llegó, fue inconfundible. Motores, múltiples motores que se hacían cada vez más fuertes. Música, cada vez más cercanos. David se levantó lentamente, accionó el cerrojo de su rifle, cargó música y miró a su alrededor. Había llegado el momento, el enfrentamiento que tanto había temido. A sus espaldas, Tempo emitió un sonido que David nunca había oído antes. Un rugido tan profundo que le hizo vibrar música el pecho. Tan potente que parecía sacudir el suelo. Era un sonido de desafío, un sonido de música rebeldía. Y a pesar de todo, a pesar del veneno, la parálisis y el miedo, era el sonido de un elefante, música macho, que no se rendiría sin luchar. David dio un paso adelante, colocándose entre Tempo y las luces música que se acercaban. 6 balas, al menos 3 vehículos, probablemente 4 hombres por vehículo, 12 hombres, tal vez más. El cálculo era imposible. Pero a medida que los motores se hacían más ruidosos y las luces aparecían en el horizonte, David levantó su rifle y solo pensó en una cosa. La promesa que había hecho. No te voy a abandonar. Mantendría esa promesa música sin importar el coste. Juntos, el guardabosques y el elefante esperaron a que llegaran los cazadores furtivos. Música. Los vehículos se detuvieron justo más allá de la luz del fuego. David contó 3 juegos de faros, cuyos haces atravesaban la oscuridad como luces de búsqueda, creando una pared de intenso resplandor blanco que hacía música imposible ver a los hombres que había detrás de ellos. Los motores estaban en ralentí. Un rugido mecánico, música, que se correspondía con el estruendo de los latidos del corazón de David en sus oídos. Se quedó completamente quieto, con el rifle levantado hasta el hombro y el dedo descansando ligeramente sobre música, el gatillo.
El entrenamiento profesional tomó el control, estabilizando su respiración y reduciendo su enfoque. Detrás de él, el rugido de tempo continuaba. Ese infrasonido profundo que David sentía música más que oía, una vibración que parecía resonar en sus propios huesos. Durante un largo momento, no pasó nada. Música era un empate. Los cazadores furtivos esperaban una presa fácil, un elefante muerto o moribundo, con los colmillos listos para llevárselos. En cambio, se encontraron con un guardabosques armado que no había huido, que no había pedido refuerzos, que se mantenía firme como un hombre que no tenía nada que perder. David sabía lo que estaban pensando. Un hombre, 6 balas como mucho. Ellos eran más. Tenían la ventaja. Solo necesitaban la voluntad de usarla. Entonces, una voz llamó desde detrás de las luces. Inglés, con un fuerte acento, seguro. Guardabosques, debería marcharse. Esto no es asunto suyo. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Coge tu arma y vete. Música. Nadie tiene por qué morir esta noche. David apretó la mandíbula. Carraspea. No bajó el música rifle. Este elefante está bajo la protección del Servicio de Vida Silvestre de Kenyon, respondió música, sorprendido por lo firme que sonaba su voz. Están invadiendo una zona de conservación. Música. Son culpables de caza furtiva. Váyanse ahora y no los perseguiré. Si se quedan, defenderé a este animal con mi vida. Risas desde la oscuridad. Varias voces. Burlonas. Una vida por marfil. Un hombre por un elefante. Eres estúpido, guardabosques. Somos 6. Música hombres. Tú tienes quizás 6 balas. Las matemáticas no te favorecen. David no respondió. No había nada que decir. Tenían razón en cuanto a las matemáticas, pero se equivocaban en cuanto a su determinación. Música apuntó al faro central del vehículo del medio y disparó una vez. El disparo resonó en la noche y el faro explotó en una lluvia de cristales y chispas. Música. La oscuridad se apoderó del lugar donde antes había luz. Se oyeron gritos, música detrás de las luces restantes. Los hombres se apresuraron, sorprendidos por la agresión inmediata. Música, David accionó el cerrojo y cargó otra bala. Quedaban 5 balas. ¿Quieres jugar? La voz música volvió a sonar enfadada. Jugamos, Ranger. Nosotros también tenemos armas. Quizás dispares a uno de nosotros, pero entonces los otros 5 te dispararán a ti y nos quedaremos con los colmillos de todos modos. Tu música muerte no cambiará nada. Era cierto. Todo era cierto. David sintió el peso de la inevitabilidad apretándole. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacer su siguiente música movimiento, Tempo actuó. El gran macho, que apenas había movido más que la trompa y la cabeza en 2 días completos, de repente movió todo el cuerpo. No fue un movimiento elegante. Sus patas aún estaban música débiles, aún comprometidas por el veneno residual. Pero los elefantes son criaturas de enorme voluntad, y Tumbo había encontrado la suya. Con un tremendo esfuerzo que David escuchó en cada gruñido y jadeo, el macho logró girar ligeramente para música, apoyar una pata delantera debajo del pecho. Luego, utilizando músculos capaces de volcar vehículos y derribar árboles, Tempo empujó. Se levantó, no completamente, pero sí lo suficiente como para levantar la cabeza y la trompa, y desde algún lugar profundo de ese enorme pecho, desde unos pulmones del tamaño de barriles y una garganta capaz de producir sonidos a lo largo de 30 kilómetros de sabana, Tempo rugió. No era la llamada de socorro que había hecho antes. Música, esto era diferente. Era el rugido territorial de un macho maduro, un desafío. Música, una declaración. El sonido resonó por el paisaje como un trueno, profundo, poderoso y totalmente primitivo. Música, David lo sintió en el pecho, en los dientes, en las raíces del cabello. Los hombres detrás de las luces también lo sintieron. Los gritos cesaron. La confianza música de aquella voz acentuada se evaporó porque todas las personas allí presentes
Tanto cazadores furtivos como guardabosques sabían lo que ese rugido, música, significaba. Lo oirían todos los elefantes que se encontraran dentro del alcance auditivo. Y los elefantes nunca olvidan, nunca abandonan a los suyos. La respuesta llegó en cuestión de música, minutos. Ørsted, como un estruendo que David sintió a través de sus botas, una música, vibración en la propia tierra, y luego un sonido, múltiples elefantes moviéndose rápidamente. Tempo no solo había rugido. Música había pedido ayuda, y su manada de solteros estaba respondiendo. David pudo ver el momento en que los cazadores furtivos se dieron cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Los vehículos se pusieron en marcha, música, dando marcha atrás, con las ruedas girando en la tierra suelta. Los hombres gritaban en su propio idioma, el pánico despojándolos de su bravuconería. Un guardabosques con 6 balas era un riesgo aceptable. Música. Un guardabosques más una manada entera de elefantes respondiendo a una llamada de socorro era un suicidio. Música. Los faros se alejaron, los vehículos rebotando sobre el terreno accidentado en su prisa por escapar. En cuestión de segundos, el sonido de sus motores se desvaneció en la distancia. David se quedó paralizado, sin atreverse a creer que todo había terminado. Música. Entonces, el primero de los elefantes que habían respondido emergió de la oscuridad. Un macho casi tan grande como Tempo, que parecía un fantasma entre las sombras más allá de la luz del fuego. Luego otro, y luego 3 más. 5 machos en total, con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Formaron un semicírculo protector alrededor de Timbo y David, con las trompas levantadas y las orejas extendidas en una postura agresiva. Habían venido a defender a su amigo. Timbo volvió a gruñir, esta vez más suavemente. Un saludo. Los machos se acercaron lentamente, extendiendo las trompas para tocarlo, olerlo y comprobar que estaba vivo. Su preocupación era evidente. Uno de los machos más jóvenes, al que David reconoció de avistamientos anteriores, se arrodilló junto a Tempo y se inclinó sobre él, ofreciéndole apoyo físico. Fue una de las cosas más conmovedoras que David había presenciado jamás. Estos elefantes entendían lo que había sucedido. Sabían que Tempo había estado en peligro. Habían acudido sin dudarlo. David bajó lentamente su rifle. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetarlo. Música. La adrenalina que lo había mantenido en pie y funcional durante 3 días se estaba agotando de golpe, dejándolo vacío y débil. Se hundió hasta música a las rodillas y luego se sentó por completo. Su visión se nubló. Se dio cuenta de que estaba llorando. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Se había acabado. Estaban a salvo. Tempo iba a vivir. Los elefantes toleraban su presencia. Uno de ellos, o más el macho más grande, Música, se acercó directamente a David y se paró frente a él. El guardabosques miró hacia arriba, a ese rostro antiguo, y se encontró con unos ojos que contenían la sabiduría de décadas. La trompa del macho se bajó y tocó suavemente la cabeza de David, luego sus hombros, en un examen minucioso. Satisfecho de que el humano no representaba ningún peligro, el macho gruñó suavemente y se alejó para atender a Timbo. Permanecieron así durante el resto de la noche. La manada de solteros mantuvo la vigilancia mientras Timbo descansaba, ahora protegido por los de su propia especie. David avivó el fuego y se sentó junto a él, demasiado agotado, Música, para pensar con racionalidad, simplemente existiendo en el momento. En algún momento debió de quedarse dormido, porque cuando volvió a abrir los ojos, el cielo estaba teñido de rosa por el amanecer y Tempo Música estaba de pie. No perfectamente. El elefante se balanceaba ligeramente, buscando el equilibrio, Música con las patas temblando por el esfuerzo, pero estaba de pie. Las 4 patas firmemente plantadas en el suelo, la cabeza alta, la trompa balanceándose libremente. El veneno había perdido completamente su efecto durante la música noche, ayudado por el tiempo y la formidable constitución de Tempo. El macho dio unos pasos, Música, de prueba, estabilizado por los otros elefantes que se apretujaban a ambos lados. Cada movimiento era cuidadoso, calculado,
pero eran movimientos, música, movilidad real, la vida volviendo a un cuerpo que había sido una prisión. David se levantó con rigidez. Todos los músculos de su cuerpo le dolían. Estaba sucio, hambriento, deshidratado y nunca había sido más feliz en su vida. Observó cómo Tempo probaba sus patas, ganando confianza con cada paso. El elefante giró lentamente en círculo, reorientándose al mundo. Cuando completó la rotación, su mirada se encontró con la de David. Sus ojos se cruzaron a través del espacio que los separaba. Lo que sucedió a continuación permanecería con David por el resto de su vida. Tempo se separó de los elefantes que lo sostenían y caminó hacia el guardabosques. Lentamente, música, deliberadamente, cada paso era una elección. Se detuvo justo delante de David, tan cerca que el guardabosques podía oler el aroma terroso del elefante y sentir el calor que irradiaba música de ese enorme cuerpo. La trompa de Tempo se elevó. La punta, música móvil y sensible como cualquier mano humana, tocó la cara de David. Se movió por su frente, bajó por su mejilla y trazó la línea de su mandíbula. El contacto era increíblemente suave. Buscaba, memorizaba. Música. Así era como los elefantes saludaban a su familia, como reconocían a las personas que les importaban. Tempo estaba marcando a David como suyo. El guardabosques levantó las manos y las colocó a ambos lados de la trompa. Te dije que no me iría, susurró David. Su voz música se quebró al pronunciar esas palabras. Te dije que sobreviviríamos juntos a esto. La trompa de Tempo se enrolló alrededor de los brazos de David, abrazándolo en un abrazo que trascendía las especies. Durante un momento que música se prolongó hasta la eternidad, permanecieron así. Hombre y elefante, guardabosques y macho. Música, dos almas que habían enfrentado juntas la muerte y habían salido al otro lado, unidas por algo más profundo de lo que las palabras podían expresar. Entonces Timbo dio un paso atrás, soltó a David y se volvió hacia su manada. Los elefantes solteros ya se estaban moviendo, dirigiéndose hacia lejanos pastos, hacia agua que no estaba envenenada, hacia la vida que les esperaba. Tempo dio un paso para seguirlos, pero se detuvo. Miró a David por última vez. El guardabosques levantó la mano en señal de despedida. Vete, dijo en voz baja. Ve y sé un elefante. Música. Vive mucho tiempo. Cuídate. Recuerda que no todos los humanos son cazadores. Algunos somos guardianes. Tempo movió la oreja hacia adelante. Luego se dio la vuelta y siguió a su manada hacia la luz dorada de la mañana. David los observó hasta que desaparecieron en el bosque de acacias, engullidos por las sombras y la distancia. Solo entonces cogió la radio. Ahora sus manos estaban firmes. A todas las unidades, aquí, música, David, dijo al receptor. Estoy en el sector 7. Necesito informar de un intento de caza furtiva, música, y solicito una respuesta inmediata. Además, necesito que alguien me traiga comida. No he comido en 72 horas y estoy bastante seguro de que música voy a desmayarme. La respuesta fue inmediata. Caos al otro lado de la línea. Preguntas, exigencias de saber dónde había estado, por qué no había dado señales de vida. David respondió a todos con calma. Sí, había incumplido el protocolo. Música. Sí, entendía que habría consecuencias. No, no habría hecho nada diferente. Dio las coordenadas, describió los vehículos y proporcionó detalles que ayudarían música a localizar a los cazadores furtivos. Durante todo ese tiempo, sus ojos no dejaron de vagar hacia el lugar donde Tebo había desaparecido. Mereció la pena. Cada momento, música de terror, cada gota de agua compartida, cada hora de sueño perdido. Valió la pena. El equipo de apoyo llegó 3 horas más tarde. Camo, el guardabosques jefe, estaba furioso. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que has arriesgado? Podrían haberte música matado. Deberías haber pedido refuerzos inmediatamente. Los protocolos existen por una razón. Música David. David escuchó la reprimenda en silencio. Cuando Camo finalmente se quedó sin palabras, David simplemente dijo, hay un elefante llamado Tempo que hoy está vivo porque me quedé.
Está vivo y probablemente vivirá otros 30 años. Será padre de crías. Enseñará a los elefantes más jóvenes. Formará parte de este ecosistema. Eso es lo que hice. Por eso lo arriesgué todo. Camo lo miró fijamente durante un largo rato. Entonces, sorprendentemente, la expresión del anciano se suavizó. Música. Te van a sancionar, dijo en voz baja. Probablemente te suspenderán, tal vez te despidan, pero entre tú y yo hiciste lo correcto. Estúpido, imprudente, música. Y bueno, la investigación formal llegó 2 semanas después. David fue suspendido, 3 meses sin sueldo, mientras investigaban sus acciones. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Se difundió música rápidamente, una historia de interés humano sobre el guardabosques que se quedó con un elefante moribundo contra todo pronóstico. A la gente le encantó. Las donaciones llovieron al fondo de conservación. El servicio del parque, viendo la publicidad positiva, acortó discretamente música, la suspensión de David a 1 mes y le concedió una mención honorífica por su valentía. Su esposa negó con la cabeza y dijo que se había casado con un loco, pero que, de todos modos, estaba orgullosa de él. Pero la verdadera recompensa llegó 6 meses después. David Música había vuelto a patrullar, realizando el barrido rutinario del sector 7. Se detuvo en un abrevadero para observar a una manada en celo bebiendo. Mientras observaba con los prismáticos, un gran elefante macho emergió de entre los árboles. Tempo. David lo reconoció al instante por la forma de sus colmillos y el patrón de sus orejas. El macho había engordado desde el envenenamiento y recuperado el peso que había perdido. Parecía sano, fuerte, magnífico. Timbo se acercó al abrevadero Música y fue entonces cuando David los vio, 2 machos más jóvenes que le seguían. Estudiantes, Música. Tempo había asumido el papel de maestro de los machos adolescentes, enseñándoles las costumbres de las manadas de solteros. Era un comportamiento propio de los machos líderes más viejos y respetados. Música. Tempo estaba prosperando. El macho dejó de beber y levantó la cabeza. David no había hecho ningún ruido, no se había movido, pero de alguna manera Timbo lo sabía. El elefante se volvió hacia la cresta donde estaba aparcado el jeep de David. Incluso a esa distancia, incluso con David escondido entre la vegetación, sus miradas se cruzaron. La trompa de Tempo se elevó. Un saludo, un reconocimiento, un recuerdo. Entonces, el gran música macho se volvió y condujo a sus jóvenes alumnos de vuelta al bosque. David bajó los prismáticos. Música. Sus manos volvían a temblar, pero esta vez de pura alegría. Sacó su teléfono y llamó Música a su hija. Cuando ella respondió, le dijo, tengo que contarte una historia sobre por qué hago este trabajo, sobre por qué es importante. Y le contó todo sobre el abrevadero y el veneno, sobre 4 días en los que un hombre y un elefante desafiaron lo imposible. Música sobre una promesa cumplida y un vínculo que trascendió todas las fronteras que los humanos suelen trazar música entre ellos mismos y el mundo natural. Porque al final esa fue la lección. No que David fuera un héroe, ni que los elefantes fueran nobles o los cazadores furtivos malvados, ni ninguna de las narrativas simplistas que le gustan a la gente. La verdadera lección era más simple y más música profunda. Todos estamos conectados. Todos los seres vivos de este planeta comparten la misma voluntad fundamental, música, de sobrevivir, la misma capacidad de sufrir, la misma capacidad de formar vínculos que dan sentido a la vida música. Cuando David decidió quedarse con Timbo, cuando lo arriesgó todo por una criatura que no tenía la obligación de proteger, música no solo estaba salvando a un elefante, estaba honrando lo que nos hace humanos, la compasión, la lealtad, el amor que no pide nada a cambio. Timbo vivió otros 28 años después de ese día. Se convirtió en uno de los elefantes más grandes de la región de Tsavo. Música, un macho reproductor que engendró docenas de crías. Los guardabosques a veces lo veían y compartían la historia del envenenamiento, manteniendo viva la leyenda. Y cada vez que alguien lo veía decía lo mismo.
Ese elefante sabe lo que es ser música salvado. Se nota en la forma en que se mueve por el mundo, seguro de sí mismo, pero sin arrogancia, fuerte, pero gentil. Un superviviente que nunca olvidó al guardabosques que se quedó. David se jubiló a los 62 años. Música. En su último día organizaron una fiesta en la estación de guardabosques. Entre los regalos y los discursos hubo una sorpresa, una fotografía. Alguien había capturado una imagen música de Tempo en libertad, con la trompa levantada, mirando directamente a la cámara. La inscripción decía: algunos lazos trascienden música a las especies. Algunas promesas resuenan para siempre. Gracias por mostrarnos lo que significa ser un guardián. Música. Ahora cuelga en la pared de David. En los días difíciles, cuando el mundo parece cruel y la esperanza parece música lejana, mira esa foto. Recuerda el peso de una trompa enroscada alrededor de sus brazos. Música. Recuerda el sonido de los motores desvaneciéndose en la noche. Recuerda una decisión tomada entre polvo y luz de fuego. Música. Y sabe con absoluta certeza que volvería a hacerlo todo, cada momento imposible. Porque hay cosas que vale la pena defender con la vida. El amor es una de ellas, y esa es, al final, la historia más verdadera de